Buenos días a todos y gracias por permitirme hacer parte de este Congreso Internacional de Alfabetización Académica, la argumentación multimodal, con esta ponencia titulada La argumentación escrita en lengua materna L1 y lengua extranjera L2, análisis retórico contrastivo. Mi nombre es Margarita Alexandra Botero y soy candidata a doctor en Ciencias de la Educación, RUDE Colombia. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con este árbol de problemas que nos dice que la argumentación es una tarea discursiva compleja, que resulta ser uno de los objetivos de la educación superior, que además de formar en diferentes disciplinas, busca que el sujeto sea autónomo y crítico, y resulta que la argumentación es un potencializador de esas habilidades que están inmersas en ese pensamiento crítico. Los estudios en cuanto a la argumentación han demostrado que los estudiantes ingresan a las universidades con deficiencias en sus procesos argumentativos y esto en L1 y en L2. Los estudios en torno a la L2 privilegian el análisis de la argumentación en dicha lengua y tienden a marginar la lengua materna. Por eso se requiere de un estudio que analice el sujeto bilingüe en sus dos lenguas. Por tal motivo, pues esta investigación buscó dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la calidad textual del corpus argumentativo escrito en español y francés a la luz de la lingüística textual? Para dar respuesta a esta pregunta se utilizaron dos enfoques teóricos principales. El primero es el interaccionismo sociodiscursivo, propuesto por Broncar a través de la arquitectura textual y algo que él llamó el milhojas textual, que tiene tres divisiones, componentes, niveles. El primero es la infraestructura general del texto, que es el más profundo, y en él se encuentran diferentes categorías como los tipos de mundo tomados del modelo habermesiano, los discursos y las formas de planificación, entre las que se encuentra la que nos interesa hoy, que es la argumentativa. Están los mecanismos de textualización, que busca establecer la coherencia temática a través de los mecanismos de conexión, de los de cohesión nominal y cohesión verbal. Y el tercer nivel, o el tercer milhoja, si respetamos esa dimensión que le da a este milhojas textual, serían los mecanismos de responsabilidad enunciativa, en el cual se evalúan las voces de personas y los modalizadores, pues que tiene modalizadores lógicos, deónticos, apreciativos, etcétera. Otro referente teórico para esta investigación es la retórica contrastiva propuesta por Liu y Fourneau, que nos lleva a dos formas de hacer un estudio argumentativo: el between subject, que es el que compara y contrasta la producción escrita de los sujetos nativos y no nativos, y within subject, que es el que contrasta la producción escrita de los mismos sujetos en L1 y L2. En este caso, estos son estudios intraindividuales y es el que realizamos para esta presentación, en esta investigación. Se realizó una metodología de tipo cuantitativo que utilizó principalmente dos herramientas. La primera fue una tarea de escritura argumentativa en español y en francés con 15 días de diferencia en estudiantes, 25 estudiantes de una licenciatura de lenguas modernas, que debían escribir una carta con su postura en torno al regreso a la presencialidad o a continuar con las clases virtuales. Estas cartas se evaluaron a través de una rúbrica que fue elaborada y validada, que respeta este mil hojas textual con la infraestructura general del texto, en la cual se eh, evaluó el plan general del texto, esos modos de planificación que según Adam estarían las premisas, los argumentos, los contraargumentos. Se evaluó en esta rejilla también los mecanismos de textualización y también los de responsabilidad enunciativa. Bueno, nos vamos a ir a los resultados y podemos ver en esta gráfica, ¿sí?, que hay un nivel es muy similar el comportamiento en ambas lenguas. El naranja es el francés, el comportamiento de la argumentación escrita en francés, y el azul es el español. Ya mirando al interior de lo que ocurrió en cada uno de los niveles, entonces vemos en la infraestructura general del texto
que se evaluó el plan general y las formas de planificación. Con relación al plan general, se puede evidenciar que en ambas lenguas el rasgo discursivo con mayor recurrencia fue declarar el asunto de la carta, que hubo una ausencia de un 28% de los datos espaciotemporales, que también faltaron en un gran número, un gran porcentaje, esas fórmulas de cortesía para saludar y para despedirse, tanto en español como en francés. Sin embargo, pues hay algunos aciertos en las cartas en francés, respetaron esa estructura tan propia, esa distribución en la carta tan propia del texto, de la escritura en esa lengua. Las formas de planificación, que es donde se evalúa los argumentos, contraargumentos, las conclusiones, hubo una alta contribución de lo que fue la premisa y podemos ver que los argumentos se están desarrollando en estas dos cartas, en estas dos lenguas, utilizando primero el tipo de argumentos modus tollens, que es el modo de poner o de quitar, siguiendo una lógica si P, entonces Q, no Q, por lo tanto no P, seguida de argumentos mediante ejemplos, y la tercera forma de argumentar, tanto en español como en francés, fueron argumentos acerca de las causas. Con respecto a los mecanismos de textualización, el segundo nivel, podemos ver que ellos tuvieron también un comportamiento muy similar. Sin embargo, vemos una pequeña diferencia en las cartas argumentativas en español. Los conectores más utilizados fueron los consecutivos, mientras que en francés fueron los aditivos. Esto es importante porque nos muestra cómo van uniendo los argumentos. En español tienden a darlos a través de consecuencias, mientras que en francés estos conectores que utilizan la adición es para agregar más argumentos a sus posturas, y hubo un poco aporte de operadores argumentativos a la calidad textual. Con respecto a la cohesión nominal y verbal, en ambas lenguas la elección de anáforas nominales o pronominales pues conllevan a reforzar un argumento, a que quien escribe tome parte o no del escrito, y se evidenciaron también problemas de cohesión verbal en la L2, pero esto resulta ser normal porque los estudiantes están en su proceso de aprendizaje, entonces todavía tienen muchos problemas de vocabulario, de uso de verbos, pues que afectaría a la cohesión. En este caso sería la verbal. En el tercer nivel, el de responsabilidad enunciativa, pues tenemos las voces y los modalizadores. Vemos una diferencia en cuanto al uso de la voz en lengua materna, español, y lengua extranjera, francés, porque en español los escritos se caracterizan por la predominancia de la voz del autor con el yo. Mientras que en francés, aunque está esa predominancia también del 80% de la voz del autor, esta está respaldada por otras voces, por otras personas, voces de instituciones. Por ejemplo, cuando en lugar de estar diciendo siempre yo, utilizan nosotros los estudiantes, las universidades, que los incluye a ellos, pero pues incluye esas otras voces. Y los modalizadores también tuvieron un comportamiento muy similar en ambas lenguas. Esto nos está mostrando que hay una transferencia de estos recursos lingüísticos que se utilizan en la L1 hacia la L2. Estos modalizadores, vimos que se utilizaron primero los apreciativos, después los deónticos, y hubo una baja frecuencia de los modalizadores lógicos. Ya esto lo había encontrado Chamán en el 2015, Loaiza en el 2019, Aleskina también, pero es Aleskina, en un estudio ruso que hace, nos da una pequeña explicación, nos dice que esto puede ser algo cultural, como si estuviéramos ya culturalmente predispuestos a utilizar más un modalizador que otro, y pues esto explicaría también estos modalizadores apreciativos. Finalmente, las conclusiones pues nos dice que más de la mitad de los sujetos se ubicaron en un nivel de desempeño aceptable, es decir, hay mucho trabajo por hacer en argumentación. El nivel que menos aportó a la calidad textual argumentativa fue la infraestructura general del texto, es decir, falta mucho en cuanto a crear argumentos, contraargumentos, llegar a conclusiones. Está muy deficiente este nivel. Esta deficiencia no se encontró tanto en la calidad textual argumentativa, es decir, el uso de conectores. Y por último, los mecanismos de responsabilidad enunciativa nos dicen que el sujeto bilingüe toma una postura diferente frente al texto que se escribe.
Bueno, esto es todo. Si tienen alguna pregunta, espero en el correo electrónico que estaba en la primera diapositiva. Muchas gracias.